hablar sobre este webinar, vamos a definir un poco el título. Si bien lo recuerdan, la diapositiva pasada, el título era Actualización científica de la psicología aplicada. ¿Pero qué es la psicología aplicada? Para explicar este concepto me gustaría definirlo como que la psicología nos manejamos por capas. ¿A qué me refiero por capas? Imagínense que hasta abajo tenemos la psicología básica. ¿Qué es la psicología básica? No me dejarán mentir los estudiantes que me están viendo que cuando entran a una carrera ven más teoría que práctica. Empiezan a ver sobre qué es la ansiedad, qué es la psicología, cómo se fundamenta, acerca de diferentes corrientes, y muchos tienden a pensar de que, ay, qué aburrido, estoy viendo pura teoría. ¿Es porque? Pues se maneja por un proceso. Pero la psicología básica es entender cómo funciona lo que sea que estemos estudiando. En este caso, la psicología. Se los pongo un ejemplo. Cuando un arquitecto estudia cómo ser arquitecto, primero lo que estudia es acerca de física, matemáticas, acerca de operaciones, de cómo hacer las cosas. Eso sería la parte básica de esa ciencia. Si continuamos en estas capas, luego tenemos la parte metodológica. ¿A qué nos referimos con la parte metodológica? Nos referimos a esta situación de entender cómo se mide, entender qué proceso lleva, entender que toda corriente, toda ciencia es sistematizada, paso 1, paso 2, paso 3, entender cómo se evalúan estos procesos. Esa es la parte metodológica. En el ejemplo, continuando de la arquitectura, diríamos que es cuando aprenden a hacer planos. Entonces, en básico, vieron acerca de historia de la arquitectura, vieron acerca de historia de cómo se fundamentan las cosas. En el paso 2, en la siguiente capa, que sería la parte metodológica, aprenden cómo llevar esto a planos. Luego tenemos una siguiente capa, que es la capa translacional, que es combinar un poco teórico-práctico, llevar estos planos a hacer maquetas, a hacer evidencia física de lo que están aprendiendo. Y por último, sería la parte aplicada, que sería ya construir un edificio, ya ver que este edificio no se caiga, mantenerlo, darle mantenimiento adecuado. Es en el ejemplo de arquitectura. Pero ahora, ¿cómo se aplicaría esto en psicología? Cuando hablamos de psicología básica, estamos hablando de cuando entendemos todas estas estructuras que componen la psicología, la definición de psicología, ver las corrientes, ver cómo la psicología pasó de la filosofía a ser parte de la ciencia, determinar cosas como psicoanálisis, cosas como cognitivos, teorías conductuales, todo eso entraría dentro de la psicología básica. ¿Qué entraría entonces dentro de la psicología metodológica? Pues toda la parte de metodología que lleva, la parte de estadística, las cuestiones cuantitativas, las cuestiones cualitativas, las cuestiones mixtas, las evaluaciones que hacen dentro de psicología, saber qué pruebas se hace para tipo de pacientes, saber. O sea, en la parte básica ya estudiaron qué es la ansiedad. Ahora aquí en la parte metodológica es cómo evalúo esa ansiedad desde una parte cuantitativa a través de una prueba estandarizada, a través de una parte cualitativa como una entrevista, a través de una parte mixta como entrevista y pruebas. Eso incluye dentro de la psicología metodológica. Si no me dejan mentir, ese es el proceso que llevan durante la carrera. Primero ven teoría, luego ven un poco a metodología, y conforme van avanzando, se va poniendo un poco más práctico. Luego tenemos la parte translacional. Como bien, actualmente puede que no tengan pacientes, pero tienen actividades de simulación, de planear estrategias, de resolver casos prácticos, como llevar esta teoría a algo más práctico y simulado dentro del aula. Tal vez les estén dejando tareas de evaluar a un paciente, evaluar a un niño, evaluar a un adulto. Toda esa parte entraría dentro de la psicología translacional. Entonces, ¿qué sería la psicología aplicada? Sería cómo aplicamos todos estos conocimientos que adquirimos a través de toda la carrera o que estamos adquiriendo en algo práctico. Llamáramos psicología clínica, psicología del deporte, psicología organizacional. ¿Cómo aplicamos todo lo que sabemos de psicología, tanto básico como metodológico, como translacional, a algo súper específico?
Eso es la psicología aplicada. Entendiendo este concepto, quisiera explicar ahora el otro término o la otra variable de nuestro título, que es psicología científica. Si les pregunto yo a ustedes, ¿la psicología es parte de la filosofía o es parte de la ciencia? Me responderían, ciencia. Pero ¿por qué es que somos ciencia? ¿Qué es lo que nos hace ser una ciencia? Como bien sabemos, somos parte de ciencias de la salud, pero ¿qué nos hace ser ciencia? Lo que nos hace ser ciencia es que cumplimos una serie de características metodológicas o científicas que los cumple cualquier tipo de ciencias. Nosotros somos capaces de medir algo, es decir, nos basamos en cuestiones empíricas y operacionalizadas. También sometemos a análisis estas cosas que estamos midiendo, hacemos hipótesis de nuestros experimentos, y por decir hipótesis no estoy diciendo de que lo que sea que digo ya lo tengo que tomar como verdadero, tengo que comprobarlo para saber si es verdadero. Cuando hago una hipótesis puede que sí pase lo que espero que yo pase o puede que no. Esa es característica esencial de una ciencia. En ninguna ciencia se da nada como verdad absoluta o conocimiento absoluto. Siempre toda ciencia es variable, es criticable, es falseable. También cumplimos con el criterio de que podemos controlar. ¿Qué controlamos? Cuando hacemos experimentos o cuando diseñamos un estudio metodológico, pues seguimos una serie de pasos y procesos. Tenemos que decidir cuál va a ser nuestro tipo de enfoque, cuantitativo, cualitativo, mixto. Dependiendo del enfoque que utilicemos, pues estaríamos viendo qué diseño, qué alcance, qué tipo de variables vamos a estudiar, qué propósito va a tener nuestra investigación. Entonces, disculpe, podemos ponente, controlar todo esto. Es por eso disculpe que la nos intromisión. llamamos ciencia. Una vez que hagamos nuestra... ¿Vale? Una disculpa, el audio no es muy claro. Una Sí, disculpa, me cuesta mucho yo trabajo tampoco escucharlo. entiendo. ¿Está ahí? Ah, va, perfecto. Entonces, ¿hablo más fuerte? ¿Así No, me escuchan? lo que pasa es que hay Puede mucho ser, eco atrás ¿Sí de me ti. escuchan? Hay mucho ajá, eco puede y no ser se el eco. logra captar lo que estás realmente diciendo porque se escucha el Va, voy a eco. intentar hablar más fuerte. Si no me estoy entendiendo, lo aclaro en el comentario. Es que no es el eco, Ok, es que es seguimos. el eco, no que hable más fuerte. Entonces, a lo que quiero llegar es que nosotros como psicología no somos psicología nada más porque estudiamos la mente, estudiamos el cerebro, porque nos dio la gana de estudiar al ser humano. Somos una ciencia porque cumplimos una serie de características estrictas y rigurosas. Si nosotros no tuviéramos alguna de estas características, dejaríamos de llamarnos ciencia. Otra cosa que quiero aclarar es la parte de actualización. ¿La psicología se actualiza? Pensaremos que sí, pero ¿cómo es que aplica esto de las actualizaciones? Bueno, otra de las características que me salté en la diapositiva pasada fue la de carácter crítico. ¿A qué me refiero con la característica de carácter crítico? Es esta actitud y el procedimiento de una ciencia que pone a prueba sus propias ideas para corregirse. El carácter crítico no busca confirmar algo, sino intenta refutar esto que ya existe, intenta detectar sesgos y mejorar explicaciones. Somos una ciencia precisamente porque estamos sometidos constantemente a actualización. Las cosas que se sabían hace 10, 15, 20 años no son las mismas cosas que sabemos hoy en día. Por eso es necesario estarse actualizando constantemente. No me dejará mentir que a veces pasa que estamos viendo videos, estamos leyendo algunos libros, estamos leyendo algunos artículos y vienen cosas como del DSM-3, DSM-4, y si nosotros no supiéramos que la psicología constantemente se está actualizando, daríamos eso por hecho o por verdad. ¿Estoy bien? Va. Se los quiero poner con un ejemplo. Las lobotomías.
¿Se acuerdan de las lobotomías cerebrales? Esta operación quirúrgica que consistía en que pues te metían una pinza al cerebro y te eliminaban una parte del lóbulo prefrontal, se utilizaba principalmente para tratar la psicosis, y pues fue muy popular porque fueron los únicos métodos que existían para tratar la esquizofrenia o sus variantes. De hecho, fue tan popular en su momento que hasta ganó un premio Nobel la persona que creó este proceso quirúrgico. Entonces, por allá, por 1936, se daba que esta técnica era la mejor o la solución para tratar esquizofrenia. Hoy en día sabemos que eso no es así, pero en su momento fue real. ¿Qué pasaría si la psicología no se actualizara? ¿Qué pasaría si nosotros en nuestras investigaciones no estuviéramos refutando, no estuviéramos indagando, no estuviéramos criticando esos procesos ya hechos? ¿Qué pasaría? Actualmente se seguirían practicando las lobotomías. ¿Por qué se dejaron de hacer? Precisamente porque se siguió estudiando, se siguió investigando. Años más tarde se dieron cuenta que, 10 años precisamente más tarde, se reportaron que las lobotomías pues tenían alta tasa de morbilidad. ¿Qué es esto? Que se asociaba a otros diagnósticos como epilepsia, a las personas que practicaban lobotomías. Si no fallecían, porque algunos de estas personas, el 12% de las personas que practicaban lobotomía, pues fallecían en el proceso, otras podían tener epilepsia como consecuencia de esa operación, y el 91% de los casos se miraba con alteraciones de personalidad. ¿Qué quiere decir? Que 10 años después se dieron cuenta de que pues tal vez sí podría ayudar a eliminar los síntomas psicóticos como alucinaciones, esquizofrenia, pero las consecuencias eran mayormente desfavorables, por lo cual se eliminó este proceso dentro de las técnicas que se utilizan para tratar esquizofrenia o para tratar psicosis. Si no tuviéramos el carácter crítico durante el proceso de la psicología, pues se seguirían practicando. Demos gracias de que somos una ciencia y cumplimos con este carácter. Digo, en este ejemplo de la lobotomía se puede ver muy sencillo. Les voy a platicar otro ejemplo. Hace algunos años, no hace más de 10 años, en 2017 específicamente, se decía que las técnicas de relajación y respiración funcionaban o eran eficaces para tratar los trastornos de ansiedad. Era una técnica que de forma aislada funcionaba. Las personas decían que, o se investigó que estas personas tenían cierta mejoría. Tenían cierta mejoría. Hoy en día descubrimos que las técnicas de respiración... Vamos a pasar unos momentos, un segundo. Regresemos. Una disculpa si se escucha un poco de eco. Terminando la presentación, con gusto se las mando. Igual al final vienen las referencias por si les quedó duda en algún tema. Igual al final tendremos una sección de dudas para responder lo que no están escuchando bien o no les quedó muy claro. Bueno, continuamos. Entonces, estamos hablando de que en 2017 se creía o se decía que el entrenamiento en relajación, esas técnicas de respiración diafragmática, esas técnicas de respirar, funcionaba para tratar trastornos de ansiedad. Se demostró que, pues sí, en algunos pacientes sí funcionaba, hicieron sus estudios, la APA lo reconoció como una técnica adecuada. Hoy en día, la APA no reconoce las técnicas de respiración como un método útil y único para tratar la ansiedad. De hecho, en algunos casos, es hasta disfuncional o controversial utilizar técnicas de respiración como el trastorno de pánico. Puede que para intervención en crisis o para intervención en primera instancia o primeros auxilios psicológicos, las técnicas de respiración funcionen para aliviar esos síntomas de ansiedad, pero para tratar el trastorno de pánico, para que haya una remisión total de sus síntomas o un mejoramiento
drástico, tenemos que exponer al paciente a sus síntomas de ansiedad. Es decir, no tenemos que tratar de controlar o evitar con técnicas de relajación. Al contrario, tenemos que someter al paciente a que sienta estos síntomas para que tenga experiencia de que los síntomas no son tan disfuncionales como de verdad creen. Entonces, como tal, en otros trastornos de ansiedad, pues no restan, no perjudican, pero por sí mismas una técnica de respiración no va a tratar ningún trastorno de ansiedad. Necesitamos otras técnicas específicas. ¿Cómo saber esto? Porque la psicología constantemente se está actualizando y tenemos que estar viendo cuáles son esas actualizaciones. ¿Dónde nos podemos enterar de estas actualizaciones? Pues nos podemos enterar precisamente dentro de la APA. ¿Qué es la APA? La APA es la Asociación Americana de Psicología, por su nombre en español o en inglés, ahí está en pantalla. Es una asociación científica que es de Estados Unidos, la más grande de hecho, que se encarga de regular todos estos procesos de la psicología científica. Se encarga de darnos cuáles son los tratamientos adecuados, las técnicas específicas, se encarga de decirnos qué sigue estando vigente y qué cosas no. Es necesario que estemos en constante actualización viendo estas situaciones que nos marca la APA. Y ustedes me dicen, ¿qué no la APA era esto de citar y las referencias y de que si no cito bien me van a llevar a la cárcel? Sí, la APA tiene esa línea de investigación, pero eso no es toda la APA. La APA regula demasiadas cosas dentro de psicología. Tiene una página oficial en internet, como si fuera un noticiero, una página de Facebook, algo así, que está publicando constantemente avances y actualizaciones. Nosotros como psicólogos, seamos profesionistas o seamos estudiantes, tenemos que estar a la par o tenemos que estar enterados de esas actualizaciones, porque capaz estamos aprendiendo una técnica que ya no es útil y reconocida por la APA. ¿Y por qué no sabíamos esto? Porque muchas veces cuando investigamos no lo hacemos de manera adecuada. Investigamos de artículos de 1950, 1960, hace ya más de 50 años. Y no nos damos cuenta que esas técnicas fueron útiles en su momento, pero debido a que la psicología es científica y se va actualizando, pues en este momento ya no. Entonces, ¿qué más hace la APA aparte de lo de las referencias y las citas? Bueno, su misión de la APA es generar, comunicar y aplicar el conocimiento psicológico para beneficiar a la sociedad. Esto de la psicología aplicada, de las técnicas de psicología clínica, psicología educativa, laboral, organizacional, ¿quién nos regula? La APA. La APA está en constante actualización y nos está brindando esta información. Entonces, la APA se encarga de investigar, de publicar investigaciones, de establecer los estándares éticos y técnicos que acreditarían a las personas o a los profesionistas como psicólogos. También se encarga de brindar programas de formación, ofrece educación continua y también hace abogacía pública para todos estos procesos que se tienen que regular. Tal vez aquí en México no sepamos situaciones de cómo se regula la psicología, pero la APA nos brinda estos estándares que deberíamos estar siguiendo. Digo, sé que es un tema nuevo, sé que tal vez me están viendo alumnos que están en primeros semestres y no están muy empapados con esta información, por eso es que los invito a actualizarse para que sepan sobre esto. No esperen a que una persona, un profesor o alguien les cuente. Hay que ser autodidactas, nosotros hay que estar buscando esta información si queremos ser buenos profesionistas. La APA se divide en 54 divisiones. ¿A qué me refiero? Ya les dije que estas cuestiones de las referencias y de las citas y de que el formato APA sí lo hace esta APA, pero esa es solo una de sus 54 divisiones. Tiene demasiadas divisiones que se encargan de diferentes cosas. Son como líneas de trabajo o agrupaciones que determinados psicólogos se enfocan y están suscritos a esos canales, a esos grupos. ¿Para qué sirven? Pues precisamente para especialización y comunicación. Dentro de esas 54 divisiones hay una que es de psicología clínica y psicoterapia. Los psicólogos que se encargan de
brindar psicoterapia deberían estar al tanto o deberían estar suscritos a este canal para que sepan constantemente qué actualizaciones hay o qué está pasando, cómo se está desarrollando la psicología, qué nuevos formatos se tienen que aplicar, qué nuevos recursos podemos utilizar para mejorar el proceso psicoterapéutico o el proceso clínico. También que existan estas divisiones dentro de la APA nos ayuda para la transparencia a la práctica. ¿A qué me refiero? A que cualquier psicólogo clínico siga los mismos lineamientos. Es decir, yo, psicólogo aquí en México de Guadalajara, sigo los mismos lineamientos que un psicólogo que vive en Washington. ¿Por qué? Porque seguimos los mismos lineamientos marcados por la APA, precisamente porque somos una ciencia. Si cada psicólogo hiciera lo que quisiera hacer, pues no entra dentro de la categoría científica, porque se supone que somos un proceso sistematizado y organizado. Si no existiera organización dentro de psicología, pues seguiríamos siendo una corriente de la filosofía o algo que no se llamaría ciencia. ¿Vamos claros hasta aquí? Si van teniendo dudas, les recuerdo, pueden irlas guardando en el chat para responderlas al final. Dentro de las 54 divisiones, a mí me gusta separarlas por grupos. Digo, existen 54 divisiones, pero algunas comparten características o temas en común. A mí me gusta dividirlas por estas categorías o estos grupos. La primera de ellas nos habla acerca de los fundamentos teóricos, metodológicos y científicos. Dentro de aquí está lo de las formas APA, los tipos de estudio, las cosas que se tienen que respetar cuando hacemos un diseño metodológico. También hay otra división, otro grupo que se encarga de la neuropsicología, de la biología y la farmacología. Hay otro acerca del desarrollo humano y familia, psicología escolar, psicología clínica, psicología organizacional, psicología forense, psicología comunitaria, psicología del deporte, psicología de la salud y cuestiones de sociedad, culturalidad y diversidad. Aquí se las explico a grandes rasgos porque explicar 54 categorías nos llevaría todo un semestre. Pero vamos a hablar qué es lo que podemos encontrar si nos metiéramos a la página de la Asociación Americana de Psicología. ¿Qué actualizaciones se encuentran vigentes hoy en día? Si le hiciéramos zoom a la parte de psicología clínica, encontraríamos que hay psicoterapia de precisión o de personalización. ¿A qué me refiero? Los tratamientos que se aplican para depresión, para ansiedad, para trastorno de estrés postraumático o para cualquier diagnóstico que ustedes conozcan, hay lineamientos específicos y procesos específicos que tienen que seguir. Se supone que somos una ciencia basada en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que las técnicas que yo aplico en sesiones para mis pacientes tienen un respaldo científico. ¿Y quién me lo respalda? La APA. La APA se encarga de organizar todas las técnicas que sean adecuadas para ciertos tratamientos y nos dice qué proceso o qué protocolos específicos debemos seguir para trabajar o tratar con pacientes, independientemente que seamos de determinada corriente, independientemente que seamos psicoanalistas, cognitivos conductuales, gestales, sistémicos. La APA marca qué técnicas o qué corrientes específicas sirven para determinado diagnóstico. Si nosotros no estamos siguiendo estos protocolos en el ámbito clínico o privado con nuestros pacientes, pues realmente no estamos haciendo ciencia, no estamos aplicando la psicología científica, porque estamos trabajando con métodos experimentales. Que sea experimental no significa que sea mal, que sea negativo o que perjudique. Solo estoy diciendo que no está basado en evidencia. Cuando sigo los protocolos específicos en la APA, podemos decir que nuestro proceso o nuestras técnicas de intervención son basadas en evidencia. Funcionan, tienen un margen de funcionalidad muy alto. Recordemos que en psicología o en la ciencia, pues nada es 100% eficaz, todo tiene un margen de error. Pero los protocolos que se siguen aquí, que marca la APA, tienen una tasa de confiabilidad muy alto, arriba del 95%. ¿Qué quiero decir? Que en más del 90% de los casos donde aplique estas técnicas van a funcionar. Solamente que muchas personas o muchos psicólogos no están al tanto de cuáles son estas actualizaciones o cuáles son estos protocolos. Ahí es error de no estarnos actualizando constantemente.
También dentro de este apartado, esta división de la psicología clínica, está mucho en auge, se está investigando mucho acerca de la inteligencia artificial, de cómo integrar la inteligencia artificial dentro de los procesos psicoterapéuticos o psicológicos. Si se dan cuenta, si ven mi pantalla, este artículo es del 20 de septiembre de 2025. ¿Qué quiere decir? Hace menos de un mes. ¿Qué significa? Que la APA está en constante actualización. Hay artículos que salen al día y la APA se encarga de comprobar si esos artículos tienen pues sustento científico, ontológico o metodológico adecuado. De hecho, en este artículo que les estoy poniendo en pantalla, habla acerca de los beneficios y los riesgos que se tiene al utilizar inteligencia artificial para la psicoterapia. Digo, tampoco se encarga de criticar de que la inteligencia artificial no es un método adecuado para la psicoterapia o para la psicología, no, al contrario, tenemos que someterlo a investigación y estudio para determinar si nos ayuda o nos beneficia o nos perjudica. De hecho, dentro de este estudio se encontró, dentro de los beneficios, que pues el acceso a la psicología lo puede tener un amplio número de personas, es decir, personas que no pueden pagar un proceso psicoterapéutico o las personas que por la situación en donde viven, el lugar específico, no tienen acceso a ir a un psicólogo o pues la facilidad de ir a un centro de salud mental. La inteligencia artificial, al estar en internet y ser de fácil acceso, pues tendrían este servicio, tendrían este servicio de educación y certificación para investigar adecuadamente acerca de cuestiones psicológicas. También otro beneficio que se ve dentro de la inteligencia artificial aplicada a la psicología es que hay un constante monitoreo debido a estos procesos tecnológicos. El paciente puede ir monitoreando su avance, su proceso, porque la inteligencia artificial lo va regularizando o monitoreando. Claramente, no todo es bueno, también hay riesgos que se tienen que tomar en cuenta y estudiar más, como la falta de empatía que no tiene una inteligencia artificial, porque pues tiende a hablarte bonito y no a decirte las cosas objetivamente. También la inducción de daño psicológico. Pueda que la inteligencia artificial nos dé mensajes mal formulados, que pueden reforzar conductas suicidas, ideas suicidas, o puede empeorar la culpa que yo siento, la desesperanza que ya siento. También hay una ausencia de juicio clínico y límites terapéuticos. Nosotros cuando nos estamos formando en psicología somos muy rigurosos en saber cuáles son los límites personales que tenemos que sobrepasar y cuáles no. Entonces la inteligencia artificial, pues como no es una persona, no sabe seguir estos lineamientos. Claramente se puede entrenar, pero pues jamás va a sustituir a una persona real. Como les dije en la diapositiva anterior, les podría estar hablando mucho de la inteligencia artificial. De hecho, en nuestro congreso de psicología que vamos a tener ahora en octubre, es una de las ponencias que nos van a dar y nos van a explicar. Si les interesaría más o si les interesó este tema, pues los invito a acudir a este congreso. Ahí se va a explorar a detalle sobre estas actualizaciones dentro de la psicología clínica. Otros avances o otras actualizaciones son acerca de la telepsicología. ¿Qué es esto? La psicología virtual, la psicoterapia por videollamadas, por Zoom o por algún dispositivo virtual. En pandemia nos obligaron a nosotros los psicólogos clínicos o los terapeutas a llevar la psicología a una manera en la que no estábamos acostumbrados. De hecho, me acuerdo de cuando yo estudiaba se decía de que no, la psicología tiene que ser presencial porque no vamos a ver el tono emocional de los comportamientos de las personas, no vamos a identificar, no vamos a poder hacer un adecuado rapport. Pues la APA, al venirse esto de la pandemia, se tuvo que actualizar y tuvo que investigar y someter a análisis estadísticos la utilidad de la psicoterapia en línea. Hoy en día, de hecho, en 2024, en agosto de 2024, sacó protocolos específicos que deberían de seguir todas las personas que hacen psicoterapia en línea. Tener un consentimiento informado donde especifica acerca de los riesgos que se tiene,
deberíamos de tener 2 conexiones a internet por si una falla. Ahí nos dicen los lineamientos específicos que debemos de seguir para estar regulados adecuadamente dentro de la telepsicología o adentro de las sesiones por videollamada. Es un tema muy interesante. Si les interesó mucho, ese es el nombre del artículo, está en inglés, pero utilicemos inteligencias artificiales. Si se lo meten a alguna inteligencia artificial que se los traduzca, se los traduce de manera sencilla. Entonces ya no tenemos pretexto por el idioma, ya hay muchos avances para comunicarnos o para investigar adecuadamente. Otro de los avances dentro de la psicología clínica se encuentra dentro del enfoque de medición frecuente del proceso. ¿A qué me refiero? Debido a lo mismo de las inteligencias artificiales, ahora se utilizan programas para monitorear el cómo está el proceso de las personas. Antes no estábamos acostumbrados a evaluar nuestro proceso, es decir, tal vez aplicamos una evaluación al inicio y en base a esa evaluación planeamos 12 sesiones, pero no estamos acostumbrados a ir monitoreando si vamos avanzando o retrocediendo. La psicología clínica, la APA, ya lo marca como es un requisito estar monitoreando estos avances y tal vez en algunos años lo van a ver como tema de escuela, que obligatoriamente tenemos que estar monitoreando este proceso. Otra de las actualizaciones dentro de la psicología científica es el modelo de supervisión. La APA tiene una serie de personas, un comité que se encarga de supervisar casos. Se supone que todo psicólogo clínico tiene que llevar una supervisión de casos de los pacientes que está teniendo. Esa supervisión, ¿quién la hace? La APA. La APA se ha vuelto muy rigurosa en que debemos supervisar nuestros casos, debemos de saber si estamos haciendo lo correcto, porque una cosa es lo que aprendes en la escuela y aprendes en teoría, y otra muy diferente es que lo estés haciendo en la práctica. Y cuando te gradúas, pues te avientas al mundo laboral y chambeas y pues estás a lo que sabes e investigas, pero muchas veces no sabemos si estamos haciendo un adecuado proceso. De ahí la necesidad de que se cree este modelo de supervisión para que todo psicólogo clínico que se encargue de dar psicoterapia esté supervisado por una persona capaz de evaluarte y decirte si estás haciendo un buen trabajo o no. Dentro de otras áreas, ya pasemos un poco más a la psicología forense, también se está aplicando la inteligencia artificial al proceso forense. ¿Cómo lo está haciendo? Crearon, en esta investigación que les pongo en pantalla, crearon una inteligencia artificial que se encarga de determinar cuáles son estos algoritmos de tipos de personalidad, tipos de cogniciones de las personas que delinquen, de las personas que son violentas, de las personas que pues están en las cárceles, de las personas que pues no están dentro de las normas culturales estandarizadas. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar, o nos está ayudando en la psicología forense para determinar estos patrones, para localizar estos algoritmos. Dentro de la psicología también forense, se están creando robots colaborativos en entornos psiquiátricos forenses. ¿Qué son estos? Bueno, los psiquiátricos forenses son como unos psiquiátricos, pero son especializados para las personas que pues, son violentas o cometen delitos o están pues, en cárceles. ¿Y debido a que pues, no tienen tanto acceso a psicólogos humanos y personas que los estén atendiendo? Se utilizan robots para manejar su nivel de estrés. Estos robots no sustituyen obviamente a un psicólogo humano, pero hace que pues beneficie el proceso psicoterapéutico de las personas que no tienen acceso a ir con una persona real. Este robot les brinda acompañamiento terapéutico para manejar su nivel de estrés, para enseñarles estrategias de regulación emocional, para psicoeducar sobre diferentes informaciones. De aquí que llegue a México, esto lo veo muy lejano, pero ya se está implementando en otras partes del mundo. Dentro de la
la neuropsicología también se está integrando esta cuestión de inteligencia artificial, sobre todo dentro de las pruebas neuropsicológicas. De hecho, ya llegaron aquí a México Manual Moderno, que Manual Moderno es quien se encarga de realizar o distribuir las cuestiones de pruebas psicológicas estandarizadas y los libros de psicología aquí en México. Ya hay una digitalización de neuropsicológicas, ya a través de computadoras, a través de iPads, a través de algún sistema operativo y tecnológico, nos pueden evaluar. Claramente, estas evaluaciones las tienes que supervisar un psicólogo que tenga conocimiento acerca de evaluación, pero estamos hablando de que hay una eficiencia, una eficacia dentro de los procesos psicológicos. Cuando antes tal vez nos tomaba 4 o 5 sesiones evaluar y dar un diagnóstico, las inteligencias artificiales o esta digitalización de los procesos hará que lo hagamos en 2 sesiones, 3 sesiones. ¿Y qué significa esto? Que podemos empezar antes el proceso de intervención, y si comenzamos antes el proceso de intervención, pues las personas tienen una mejoría temprana. Entonces, no hay que pelearnos con las inteligencias artificiales, tenemos que adaptarnos. Claramente, tenemos que delimitar que sí y que no a la verdad de las inteligencias artificiales. Es por eso que debemos estar constantemente actualizados con lo que dice la Asociación Americana de Psicología. También otra de las divisiones o líneas de trabajo de la APA está la psicología organizacional. De hecho, están utilizando ya en algunas empresas detección emocional con IA. ¿Qué es esto? No sé si han visto algunos videos en internet acerca de cómo graban las cámaras en las empresas, que reconocen si una persona está caminando, está trabajando, si una persona camina, detecta el movimiento. Ahora, estas cámaras, integrándoles con IA, pueden detectar estados emocionales para identificar si un empleado, un trabajador o un colaborador se encuentra estresado, ansioso, triste, y lo hace a través de los gestos, las conductas y analizando todo el patrón de la persona. Y esto lo hace la inteligencia artificial. ¿Cómo nos beneficiaría eso en la psicología organizacional? Pues la cámara puede detectar estos focos rojos y canalizarlos al departamento de psicología organizacional. Entonces, la inteligencia artificial está dando un auge dentro de la psicología y por eso debemos estar investigándola. Dentro de personalidad, sociedad, cultura y diversidad, que es otra línea de trabajo de la APA, también se está hablando mucho acerca de las respuestas que se tiene en las investigaciones y en psicología acerca de la orientación sexual. De hecho, ya la APA, en este artículo que les estoy mostrando en pantalla, está detrás de todas estas personas que hacen esa llamada mentada terapia de conversión. La APA estrictamente reconoce que eso no está reconocido por ello y está en contra de esos procesos. De hecho, dentro de este artículo, viene en la parte de conclusiones, dice que si tú estás aplicando terapia de conversión o esos procesos, no puedes llamarte psicólogo clínico, ni siquiera puedes llamarte basado en evidencia. Entonces, todo eso entraría dentro de pseudociencia y la APA lo está percibiendo pues estrictamente. De hecho, este tema también de orientación sexual y este tema de diversidad de género también va a ser englobado dentro del Congreso. Por si es un tema que les interesa, pues acudan al Congreso. Psicología del deporte, ejercicio y rendimiento. Si bien la psicología del deporte es algo nuevo aquí en México y en muchas partes del mundo, la APA ya se está encargando de ver cuáles son estos lineamientos y estos protocolos específicos que se tienen que seguir, porque la psicología del deporte pues surgió debido a investigaciones, pero no estaba regularizado por ninguna institución. La APA ya lo tiene dentro de su línea de trabajo desde hace algunos años y está brindando unos protocolos y lineamientos específicos que debemos de seguir, sobre todo en la parte de psicoterapia, porque ciertamente nosotros que estudiamos un posgrado en psicoterapia como cognitivo-conductual, psicoanálisis, pues nos capacitan para trabajar sobre ansiedad y depresión y mucha sintomatología, pero dentro de la psicología del deporte, pues no tenemos demasiada información. Es por eso que la APA está viendo o está creando posgrados específicamente para psicología del deporte y que sea un psicoterapeuta del deporte que se encargue sobre estos temas de rendimiento, estrés, desmotivación y que esté familiarizado pues con el deporte.
Dentro de la psicología comunitaria, que también es otro de los temas que se englobarán en el Congreso, acerca de la violencia que sufren las personas, o especialmente pues, aquí en México, la APA nos habla acerca de cuáles son esas estrategias de afrontamiento que se tienen que llevar, cuáles son las consecuencias que vive una persona violentada, que sufre o que se expone a alguna violencia. De hecho, dentro de sus artículos que están viendo en pantalla, hace algunos años, si no es que en casi todos los textos, se habla sobre la conducta delictiva o la conducta antisocial. Se dice que no se tiene un proceso o no se tienen las técnicas específicas para trabajar con estas personas. Es decir, si tú tienes un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad o un trastorno disocial, pues la psicología científica no encontraba como qué técnicas se pueden aplicar para mejorar en esto. Hoy en día, aunque aún estamos en pañales sobre esos términos, ya existen algunas estrategias de intervención que pueden reducir estas respuestas violentas. Aunque no son un tratamiento específico, son técnicas que se han investigado y está demostrado científicamente que pueden funcionar. Esperemos que en algunos años se siga investigando más, o ustedes, o nosotros, o cualquier persona haga estudios al respecto para tener un protocolo específico para tratar a las personas con este diagnóstico, porque actualmente pues, no existe ninguno estandarizado. También quiero brindar este espacio para reconocer y memorar el Día Mundial de la Salud Mental que se está celebrando o que se está conmemorando el día hoy, 10 de octubre. La Organización Mundial de la Salud reconoce este día como el día en que tenemos que concientizar, al promover espacios seguros, fomentar políticas públicas de prevención, reducir el estigma que existe acerca de la salud mental. ¿Por qué el 10 de octubre? Bueno, una serie de científicos e investigadores pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud pues decían de que hay Día Mundial de todas las enfermedades, de trastornos mentales, hay día de muchas cosas y de salud mental no hay ningún día. Y conmemoraron el 10 de octubre porque es el día que se hace la Asamblea Internacional de Salud Mental, donde se debate acerca de cuáles van a ser los objetivos que la Organización Mundial de la Salud va a trabajar el siguiente año sobre estas cuestiones. Cada año tiene un lema y este año el lema es: la salud mental es un derecho humano y universal. Con esto quisiera terminar y agradecer por la atención prestada. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios y los estaré leyendo en estos minutos que nos quedan. ¿Ya? ¿Dónde está? Vale, aquí los veo. Dice, ¿qué pasaría si la Asociación Americana de Psicología no existiera? ¿Quién tomaría su lugar hoy en día? Digo, la Asociación Americana de Psicología es la más popular y la más famosa que existe y quien está investigando más constantemente, pero no es la única organización que se encarga de estudiar la salud. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud no solamente es para pues, enfermedades médicas o biológicas, también tiene su apartado dentro de la salud mental. Entonces, digo, no lo sé, porque existe la APA, pero la Organización Mundial de la Salud es quien tomaría su lugar o quien lo regularía más adecuadamente. Digo, aparte de la APA y de la OMS, Organización Mundial de la Salud, también tenemos que tomar en cuenta las normas públicas por cada país. Cada país tiene su forma de regularizar a sus profesiones, incluidos los psicólogos. Dentro de México, pues tenemos la Asociación Mexicana de Psicología, quien se encarga también de regularnos a nosotros como psicólogos y darnos nuestros lineamientos o reglas y normas que tenemos que seguir. Digo, no son tan famosas como la APA, pero también existen otras. Otra pregunta es, ¿pero no sería riesgoso añadir la IA dentro de las terapias, pues los pacientes preferían las respuestas de estas en lugar de un profesional? ¿No atenta con nuestra profesión, nuestra posición como profesionistas? Ok,
En el artículo que les estaba hablando, que es de los más recientes, ahora del 20 de septiembre que salió, nos hablaba acerca de riesgos y beneficios. Uno de los riesgos ciertamente es eso, de que las personas pueden tomar como absoluto, verdadero, o les digo que la inteligencia artificial nos habla bonito y muchas veces nos quedaríamos con algo que no es real. Es uno de los riesgos que se está viendo y aún no existe ningún sistema operativo de inteligencia artificial que sustituya al psicoterapeuta. Apenas se está investigando, se está estudiando de eso. Así que por el momento ninguna IA puede sustituir al personal de salud mental. Y aún con IA no nos van a sustituir. Decían lo mismo del Internet. Cuando surgió el Internet decían, es que las personas ya no van a comprar libros porque todo va a estar en Internet, las personas ya no ven al doctor porque ya van a encontrar todas las respuestas. Hoy en día sabemos que eso es falso, es un complemento que nos ayuda en nuestro proceso. Así que no lo veamos como enemigo, veámoslo como una herramienta que nos va a ayudar a brindar la atención a más personas o facilitar nuestro proceso sistematizado de la psicología. Otra pregunta es... ¿por qué cree que a pesar de que la psicología esté ya fundamentada por el método científico, sigue siendo desmeritada incluso por otras carreras de salud mental? Por la falta de cultura de investigación. Ciertamente la psicología ha pasado por muchas etapas, muchas críticas de antes. No me dejarán mentir que antes se pensaba que los medicamentos dañaban a las personas o las dopaban, y muchas personas hoy en día siguen teniendo ese pensamiento a pesar de que tenemos años de evidencia diciendo que los medicamentos son funcionales, son una herramienta a los tratamientos psicológicos, benefician a las personas, pero muchas veces nos quedamos con el estigma o con las ideas de años pasados y no tenemos la cultura de estar investigando. Entonces, yo diría que la desinformación y la ignorancia es la razón por la que se sigue desmeditando el trabajo científico de la psicología. Otra pregunta dice... Ya veo que les gustó mucho el tema de IA. Los invito al Congreso, de verdad. Las ponencias que va a haber acerca de inteligencia artificial van a ser muy buenas y ahí les van a resolver muchas dudas. Dice, ¿cómo puede actuar la APA ante profesionistas que aplican métodos como la terapia de conversión? ¿Existe algún protocolo ante ello? Ok, recordemos que la APA es una asociación de Estados Unidos y funciona como una guía que nos brinda las normas y los lineamientos que deberíamos de seguir. La APA no tiene derecho de penalizar o encarcelar o castigar a estas personas. Para eso existen los lineamientos por países. Aquí en México, especialmente, hay normas específicas de qué tratamientos sí podemos aplicar y qué tratamientos no podemos aplicar, solo que actualmente no hay una adecuada normalización o sistematización de estos lineamientos que ya tenemos. Digo, existen las personas que hacen coaching, que leen el tarot y chamanes y muchas cosas que puede que atente contra las personas o puede que no. Digo, no estamos tan regularizados en eso. Cada país debería tomar cartas específicos en castigar o ver qué sanciones se pueden aplicar ante esas técnicas no adecuadas o no científicas. Y por último, ya para terminar, ¿qué limitaciones tiene la psicología aplicada al trabajar con comunidades diversas? Esa pregunta está demasiado interesante, porque recordemos que tanto los diagnósticos como las evaluaciones están sometidas a ciertas poblaciones en específico. Es decir, si yo estudio aquí en Guadalajara y mi experiencia laboral es sobre pacientes que viven en Guadalajara, si yo me quiero ir a otro estado, tengo que estar enterado acerca de la cultura y acerca de las normas culturales, sociales que existen en ese estado para dar un adecuado tratamiento. Claramente, tienes una cédula federal que te reconoce que eres profesionista,
pero no seríamos éticos si no estamos tomando en cuenta la situación cultural y social de cada persona. Entonces, la psicología comunitaria o la psicología social creo que es una de las psicologías del futuro, porque pues existen demasiadas culturas, demasiadas sociedades y pues estudiar todas, ¿quién se encarga? La psicología social. Debemos tomar eso en cuenta antes de aplicar cualquier intervención. Digo, son demasiadas preguntas, luego ya en clase o luego cuando me vean ahí, me pueden preguntar y se les puedo responder. También veo que muchas preguntas se responderán en el congreso, así que los invito. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí escuchándome y preguntándome. Hablamos de Centro Universitario de UNED, tengamos un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.